que se topó de casualidad con el estudio del VIH y, como dicen en Perú y en varios otros lugares de América, quedó enganchado. Hasta terminó liderando estudios increíbles que involucraron a miles de personas. Jorge nos cuenta que lo más interesante siempre son las personas, que son fundamentales si queremos comprender al VIH. Hola, mi nombre es Juan Manuel Carballeda y te invito a que nos acompañes en esta serie de 5 charlas. Ciencia para cambiar la historia del VIH. Entrevistas a investigadores e investigadoras de América Latina al mundo. Hoy tenemos el gusto de charlar con Jorge Sánchez Fernández, profesor asociado afiliado al Departamento de Salud Global de la Universidad de Washington. Además, es investigador líder del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Perú, y es investigador principal de la Unidad de Ensayos Clínicos en Perú, financiada por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Hola Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto de conversar contigo. Muchas gracias. Para comenzar quería preguntarte cómo empezó tu carrera y cómo empezaste a estudiar el VIH. Bueno, fue muy curioso porque inicialmente yo estaba dedicado a otras enfermedades infecciosas y tropicales y estuve haciendo una pasantía en el Instituto Alfredo da Mata en Brasil haciendo lepra. Y conocí a una persona, el profesor José Carlos Sardiña, que hacía la clínica de ITS ahí en Manaus. Y gracias a él comencé a trabajar en ITS. Y luego conocí al doctor King Holmes de la Universidad de Washington en el año 87, lo cual cambió totalmente mi perspectiva sobre el VIH. Así que fui a hacer una maestría en salud pública a la Universidad de Washington en el año 1990 y ahí cambió toda la escena hacia solamente VIH. Y terminé mi maestría en la Universidad de Washington y me quedé como consultor de VIH y ITS en la Universidad de Washington por algunos años. Qué interesante. Sabe que con todas las personas que estuvimos hablando en esta serie de charlas, siempre por alguna razón, tal vez por casualidad, se cruzaron con el VIH y automáticamente fueron llevando toda su línea de investigación. Nos enganchamos. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene de apasionante el trabajo con este virus para usted? El componente humano. No es una enfermedad, bueno, ahora ya no es una enfermedad, digamos, es una condición que hace que interviene la parte más básica del ser humano, ¿no? Es su comportamiento, que lo pone en riesgo de infectarse con el VIH. Por lo tanto, las relaciones humanas en general son las que hacen no solamente el riesgo de infectarse, pero la posibilidad de asistir a un tratamiento adecuado, de mantener el tratamiento, de ser suprimido. Todo ello tiene mucha relación con la vida diaria del ser humano, ¿no? Debido a estigma, discriminación. Entonces hace que toque fibras muy internas de la persona. Y a partir de ahí, qué interesante. Y bueno, sé que estuvo haciendo estudios de efectividad de vacunas en VIH y quería preguntarle, bueno, ¿cómo son? ¿Cómo se piensan? ¿Cómo son esos estudios? Bueno, los estudios clínicos de vacunas requiere de mucha persistencia. El virus de VIH muta mucho. Eso hace que las partes del virus a las cuales la vacuna debe aferrarse para evitar
que una persona se infecte son cambiantes y por lo tanto son muy difíciles de encontrar moléculas que realmente sirvan para prevenir o evitar que el virus se adhiera a las células humanas y por lo tanto ingresen a las células, infectándolas y con todas las otras síntomas característicos de la infección. Entonces, existe una gran cantidad de moléculas que compiten entre sí para poder desarrollar y pasar de lo que es la fase de, de no humanos a la fase de ensayos clínicos de humanos, donde hay varias fases, ¿no? Donde primero se ve la seguridad de la molécula, si esta no hace daño, inicialmente se evalúa la dosis que se necesita y finalmente se evalúa la efectividad, que son los ensayos de fase 3, a los cuales he participado en algunos. Y me imagino lo complicados, ¿no?, que deben ser esos ensayos porque implican miles de personas durante mucho tiempo. Lo veo como un desafío muy, muy grande. Sí, se requiere una gran cantidad de personas, miles de personas. Los últimos estudios de vacunas que han sido son los estudios Invocodo y Mosaico en mujeres en el África y Mosaico en hombres que tienen sexo con otros hombres en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Estos últimos lamentablemente nuevamente fallaron en evitar la infección por VIH. Estos estudios han sido los más recientes. Y es interesante, tal vez por esta capacidad que tiene el virus, que también es apasionante, de cambiar tanto, es que fallan las vacunas. ¿Cree que por eso no nos cuesta tanto? Hay varias temas ahí, pero principalmente es encontrar el lugar adecuado donde estas moléculas puedan actuar para evitar que se desarrolle la infección, ¿no? En general, todas buscan que nuestro cuerpo reaccione de tal forma que nuestra inmunidad misma, tanto humoral como celular, combata al VIH, ¿no? Entonces, lo que falla es despertar esa inmunidad celular y humoral de nosotros mismos, que es lo que busca una vacuna. Ajá. Qué interesante. Entonces está fallando ese punto es el que está fallando. Pero bueno, si hablamos de buenas noticias, tal vez, sé que estuvo trabajando en ensayos de PrEP, en particular en la aplicación en Perú. Si nos podía contar un poco de esto. Bueno, el concepto de profilaxis preexposición o PrEP es un concepto que ya tiene 2 décadas. El primer estudio se comenzó a idear en el año 2006. Se hizo una aplicación. Perú fue el único país que comenzó el estudio, que se llamaba IPREX. Luego se añadieron otros países gracias a una colaboración con el NIH americano, con la red del HPTN. Y para el 2012 se aprobó, se encontró inicialmente los resultados y luego se aprobó el uso de Truvada como una droga para prevenir el VIH. Es una droga que si se toma puntualmente, al menos 4 veces por semana, pudiera llegar hasta el 99% de eficacia de evitar la infección por VIH. Lamentablemente, no es suficiente que siempre se recomienda que se siga utilizando el condón, porque el ser humano, especialmente las personas jóvenes, pueden no tomar periódicamente
su medicamento, ¿no? Existe la posibilidad de tomarlo diario o lo que se dice a demanda, es decir, cuando va a tener una relación sexual o planea tener una relación sexual, pero obviamente la población joven no, las relaciones sexuales no se planifican muchas veces, ¿no? A veces simplemente ocurre. Entonces, esta herramienta que es extraordinaria, se sigue buscando opciones, porque no todo el mundo tiene la misma, desea tomar pastillas todos los días o tomar pastillas simplemente, ¿no? Y por eso es que han seguido investigaciones al respecto, ¿no? Actualmente tenemos una pastilla que se llama TAF, que es básicamente muy semejante al Truvada, solamente que no tiene tantos efectos colaterales, pero igual se debe tomar todos los días. Y tenemos la opción intramuscular de otra droga que se llama cabotegravir de larga duración, que es la última droga aprobada, que también el estudio se realizó en Perú, Argentina y Brasil, además de las americanas. Claro, claro. Es interesante cómo vuelve el factor humano, ¿no? En todo el tiempo también está el comportamiento, cómo somos las personas, y eso sin duda hay que tenerlo en cuenta siempre. Así es, ¿no? Digamos, actualmente estamos abocados en el área de prevención a ver cómo se apoya que la persona puede elegir adecuadamente si quiere pastillas, si quiere inyección intramuscular. Actualmente se está probando también una droga para inyección subcutánea, y vienen otras drogas para uso mensual en lugar de uso diario. Es decir, se está buscando alternativas farmacológicas para que la persona pueda utilizar un medicamento que lo prevenga, ¿no? Pero sin embargo, ninguna de estas alternativas realmente es la solución definitiva, ¿no? La solución definitiva sería una vacuna. Pero, digamos, el progreso en la prevención se va dando y se ha dado en los últimos 20 años muy rápidamente, ¿no? Claro, sí, de no tener nada a tener distintas alternativas. Falta la vacuna, pero tenemos algunas herramientas. ¿Y cómo es que funciona la PrEP? ¿Son medicamentos antirretrovirales que no dejan iniciar estas primeras rondas? Ajá. Son medicamentos antirretrovirales que evitan que realmente el VIH entre al cuerpo humano, ¿no? Infecte la célula y pueda replicarse y pueda finalmente, desarrollarse completamente, ¿no? Ok, claro, perfecto. Y en esta serie de charlas estuvimos hablando, fue con distintos investigadoras de Latinoamérica, y siempre me gustó charlar sobre cómo es hacer ciencia, cómo es estudiar el VIH desde Latinoamérica y qué tiene para aportar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer ciencia. Bueno, definitivamente cuando hablamos de comportamiento, el comportamiento humano difiere en diferentes latitudes, ¿no? Y obviamente latinos hay no solamente en Latinoamérica, hay latinos en Estados Unidos. Hay varios latinos que vienen de primera o de segunda generación, es decir, hijos de latinos en Estados Unidos. Particularmente los latinos en Estados Unidos, por ejemplo, tienen mayor prevalencia de VIH que los americanos blancos, ¿no? Igual que los americanos negros también tienen mayor prevalencia de VIH e incidencia de VIH que los americanos blancos. Es decir, hay diferentes condiciones socioeconómicas y culturales que hacen al latino vulnerable, ¿no? Al VIH. Hay factores estructurales
y socioculturales, ¿no? Que se relacionan entre ellos para facilitar el riesgo de infección, ¿no? Claro, claro. Pero también podemos aportar, ¿no? Desde nuestra región, como los estudios que usted lideró y tantos otros. También sé que se hace muy buena ciencia desde Latinoamérica, ¿no? Definitivamente hay grandes investigadores en diversos países. Argentina tiene una cantidad enorme de personas que han contribuido no solamente a la prevención, pero al tratamiento también del VIH, ¿no? No hay que olvidarse que el tratamiento ha avanzado tremendamente desde que el primer tratamiento triple comenzó en el 97, en el cual además se necesitaban muchísimas pastillas al día, ahora tener una sola pastilla al día. Y en general hay ¿cómo se llama? Investigadores latinoamericanos que han participado en diversos estudios de tratamiento, así como de prevención. Particularmente en el área de comportamiento, también hay investigadores latinoamericanos que han hecho investigación, valga la redundancia, en el área de comportamiento, ¿no? Claro, qué interesante, porque además me gustó esto de latinos hay en todos lados, es una forma de ser y claro que sí, nos encontramos por todos lados y qué lindo, qué bueno, qué linda es la forma de ser latina también. Ya para ir cerrando, a todos también les pregunté cuál cree que es el desafío más grande, cuál es el principal, eso a lo que necesitamos llegar. Probablemente sea la vacuna, pero quería escuchar su opinión. Bueno, el desafío más grande es la cura, ¿no? Obviamente, hay algunos ejemplos de cura, pero contados con los dedos de una mano. Pero obtener la cura del VIH es el mayor desafío de todos, porque el VIH, a la hora que uno infecta a un ser humano, no solamente está libre en su sangre y en las células que circulan en su sangre, sino también invaden diversos tejidos del ser humano y se ponen ahí en forma latente. Entonces, al estar latente, y aun cuando esté en tratamiento, si deja de tomar el tratamiento, va a rebotar, digamos, la cantidad de virus en sangre. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la forma de que el virus que está guardado, digamos, en nuestras células, en algunos santuarios, se dice santuario, donde nuestro sistema inmunológico no llega y no puede tratar de combatir el VIH, ni las drogas tampoco llegan de forma adecuada. Entonces, tratar de despertar al virus que está latente en estas células, en estos santuarios, para poderlo atacar. Ese es el actual dilema, cómo los despertamos en forma de que los podamos, de que estén vulnerables a nuestro tratamiento, ¿no? Y ese es el tema que ya realmente interesa. Bueno, hay muchos temas. El VIH es muy rico para la persona que está interesada en hacer investigación en ciencias básicas, ciencias de comportamiento, ciencias clínicas, ciencias de la implementación, porque no todo lo que uno aprende se puede implementar adecuadamente, ¿no? Digamos, hay muchos problemas en la implementación de alguna estrategia que se demuestra eficaz. El PrEP ha demostrado ser eficaz, pero a la hora que queremos implementarlo a través de los programas de salud pública, a veces hay falta de adherencia de las personas,
o de persistencia, es decir, dejan de tomar la medicación. Entonces, en general, hay diferentes áreas de investigación para la persona que está interesada en estudiar el VIH. Qué interesante. Me quedo con esto de no solo es descubrir aquello que funciona, sino cómo se va a implementar. Pienso en la primera vacuna de la historia, la vacuna contra la viruela, lo importante que fue poder distribuir y poder aplicarla finalmente a las personas. Me parece muy interesante. Bueno, no quiero robarle más tiempo, preguntarle si quiere agregar algo más. Y si no, terminamos aquí. No, simplemente decir que para la persona que está interesada en investigación de VIH, esta ofrece una diversidad de áreas en las cuales investigar, y recordar que la relación con las personas es la parte más importante en una investigación. No solamente estamos hablando de una molécula o de una célula, ¿no? Estamos hablando de personas que finalmente viven en riesgo o viven afectadas por el VIH. Entonces, es algo bastante complejo, y que invito a que las personas que estén interesadas en hacer investigación siempre busquen alguna persona en su país que pueda guiarlos en el tema. Porque seguro hay un montón de aristas para hacerlo. Y además, definitivamente. Y además en Latinoamérica tenemos grandes lugares donde poder hacerlo. Bueno, le agradezco muchísimo estos minutos. Fue muy interesante charlar con usted. Muchísimas gracias, y un gusto también para mí. No alcanza con encontrar una molécula con un efecto positivo. Su aplicabilidad es igual de fundamental que su efecto. Y para entender cómo poder aplicarla masivamente, tenemos que comprender todos los aspectos de las personas, sus costumbres, su cultura, sus condiciones de vida. En Latinoamérica tenemos grandes investigadores e investigadoras. Y Jorge nos anima a buscar dónde poder aportar y tal vez, como le pasó a él, quedar enganchados. Los esperamos la próxima. Muchas gracias.